Dos producciones de Disney Plus en un mismo mes. Algo extraño está ocurriendo. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando esta película estrenada recientemente en Disney Plus que lleva por título, al menos en español, simplemente Raya y el último dragón. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido, si creo que es una buena película o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta cinta. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció Raya y el último dragón. Dicho esto, comenzamos con la review y básicamente de qué trata esta película animada de Disney Plus. Lo que vamos a ver es a Kumandra, que es un mundo fantástico donde cohabitan tanto seres humanos como dragones en relativa calma y paz, hasta que un día aparecen una suerte de sombra un tanto chunga y morada con negro, que básicamente llaman Druns, que lo que hacen es ir arrasando todo a su paso, pero no de una manera destructiva, sino que básicamente lo que hacen es convertir todos los seres vivos en piedra. Así que están con esta invasión de Druns hasta que los últimos dragones que van quedando deciden unirse básicamente y formar un orbe mágico que al final de cuentas pone a raya y pone bajo cierto cautiverio a estos Druns, y parte de la construcción de este orbe implica básicamente el sacrificio de todos estos dragones, así que un poco los dragones desaparecen o dejan de existir dentro de este mundo fantástico, y de esta manera se logra una paz que dura por lo menos unos 500 años. Y paz muy entre comillas, porque al no estar los dragones, los humanos básicamente se separan en 5 tribus, que de hecho tienen nombres de partes de dragón, así como el colmillo, la cola y otra parte, el corazón, y no me acuerdo los otros dos, pero tienen nombres de partes de componentes del dragón. En fin, el punto es que se dividen en estas 5 tribus y comienzan a tener bastantes conflictos, guerras constantes, etc. Y como ya he señalado, pasados estos 500 años, que es cuando realmente arranca esta historia, decide al final de cuentas por querer ya ponerle fin a todos estos años de guerra, armar como una gran convención donde reunir a todos estas naciones en modo de cerrar la paz o tratar de convivir en cierta armonía, y evidentemente por situaciones de codicia humana terminan intentando robar el orbe se cae y se rompe, y nuevamente los Druns vuelven a quedar liberados y atacan a todo lo que queda vivo, que básicamente son los seres humanos. Y es aquí cuando la protagonista, que es Raya, logra escapar, y pasados 5 años tiene que se genera básicamente esta misión de buscar a Sisu, que era el dragón que al final de cuentas logró, según la mitología, encerrar a los Druns, encontrarla y un poco pedir nuevamente su ayuda para poder volver a encerrar a estas sombras, como ellas se han señalado, un tanto chungas y moradas, que al final de cuentas están arrasando con todo el mundo. En fin, puntos positivos de esta película. El primer punto, que como es película de Disney tiene que tener un mensaje súper claro, y el mensaje de esta película es básicamente la confianza, el tener confianza en el resto, en creer que al final de cuentas las cosas puedes hacerlas en compañía de los demás, y que muchas veces esta es la forma de hacer las cosas, y no solo por ti mismo o de manera más bien individualista, sino que de manera colaborativa suelen salir de mejor manera o tener mejores resultados todas las acciones que realizas. Un poco ese es el mensaje principal de esta película, y aquí yo creo que está el principal fallo conmigo. El punto es que yo al menos confío en muy poquísima gente. Es más, gran parte de mi trabajo diario es desconfiar de la gente. Entonces, yo nunca me sentí realmente apegado con el mensaje de esta película, y eso me generaba cierta distancia al final de cuentas con lo que me estaban planteando, y no involucrarme mayormente con el mensaje en sí de la película. Pero es un mensaje que al menos queda bien plasmado en la película, y vamos a tener a lo largo de la cinta también varios ejemplos de cómo al final de cuentas confiar a veces demasiado puede perjudicar, pero el mensaje en sí de la película es: tú dale, confía, que esto se soluciona porque es película de Disney y confiando aquí lo solucionamos todo.
Así que yo al menos de ese modo tomo el mensaje de esta película, pero habrá gente que probablemente lo tome de una manera más bien, de mejor manera, por decirlo de otra forma. En fin, el mensaje, punto positivo porque está bien planteado en la cinta. Segundo punto positivo, Sisu, que es este perro salchicha celeste alargado y muy largo. No, es una broma, en realidad es un dragón, pero de estos alargados, no tipo, no sé, Godzilla, por decirlo de alguna otra forma. En sí, es un típico dragón oriental, tipo Shenlong también puede ser. Pero en sí, el personaje de Sisu es un gran personaje. Yo al menos todas las escenas donde estaba Sisu en su forma dragón, me reí muchísimo, porque era un personaje muy simpático, muy inocente, muy de no tener idea dónde está, porque para ella ha pasado básicamente un instante desde que desapareció y encerró a los Druns, pero en realidad han pasado 500 años, así que hay muchas cosas que ella no entiende, que va a ir redescubriendo este nuevo mundo, va a ir también un poco guiando a Raya a este concepto de la confianza, de poder entregarte al resto y al final de cuentas lograr buenas cosas con ellos. Así que es un gran personaje y yo, como he señalado, es un gran punto alto dentro de la película y me gustó muchísimo. Y como he indicado, me reí incluso muchísimo con todas las escenas cómicas que tiene este personaje, que tiene bastantes. Así que al menos por ese lado me entretuve bastante viendo esta película. Otro punto positivo es el mismo personaje de Raya, y eso hay que reconocerlo. Es una gran protagonista, es una protagonista independiente, súper aguerrida, que es que se puede valer por sí misma y que además es un personaje que ha sido traicionado, tiene dolores, tiene duelos por tratar y que va a tener que solucionar durante la cinta. Así que es un personaje con bastantes tonalidades de grises que en sí no, dado el mensaje que quiere plantear la película, yo al menos no la consideraría un héroe 100%, sino que es un personaje que va a recorrer este camino de héroe para finalmente terminarse convirtiendo en uno, pero que en principio ella tiene una misión súper clara, que es: me importa todo el resto, me importa poco. Básicamente lo que me interesa en este caso es rescatar a mi padre, que fue convertido en piedra por los Druns. Así que su misión original es simplemente rescatar a su padre, y el resto, si se recuperan bien, y si no, se lo merecían. Así que ese punto de Raya al menos a mí me gustó bastante, y este camino del héroe que tiene a lo largo de la cinta también está bien llevado. Ahora bien, pasemos a los puntos que quizás no me gustaron tanto. En primer lugar, el resto de los personajes. Ya he mencionado a Sisu y a Raya, que son las dos protagonistas. El resto de los personajes son totalmente olvidables. Están allí de relleno, muy típico de películas de Disney, que se suele centrar en 1, 2, 3 personajes y el resto son acompañamientos. Aquí eso se extrapola o se lleva a un nivel bastante extremo, porque no tenemos mayor contexto ni historia del resto de los personajes, más que algún familiar se convirtió en piedra, sufre porque alguien más se convierte en piedra, o algún cercano, algún amigo, y sería. O sea, mucho del contexto, es más, el contexto de todo, de al menos la gran mayoría de los personajes secundarios es el mismo. Están sufriendo porque alguien se les convirtió en piedra. ¿Quién? Alguien cercano. Listo, desarrollo de personaje concluido, check. Sigamos con la historia de Raya y Sisu. Así que eso es un punto que no me termina de agradar del todo, pero también lo comprendo, que es un poco el formato de las películas de Disney, pero al menos a mí es algo que no me termina de agradar del todo. Si vamos a tener tantos personajes secundarios, desarrollame uno que otro, no simplemente, o casi el 90 y algo por ciento de la cinta, solo los dos protagónicos. Por otro lado, el personaje de Namahari, que es un poco la antagonista de esta cinta, también, o sea, no solo ya es un personaje casi secundario, sino que además, bueno, viene a cumplir el rol del antagonista, y el contexto es: tengo una mala madre. Listo, siguiente. Al final de cuentas, nuevamente, no tenemos un villano que sea realmente de peso en esta historia, sino que simplemente vamos a tener a estas sombras chungas, que son los Druns, y se me olvidó el nombre, a Namahari,
que es la humana antagonista, pero que gracias por ocasionar el caos, pero ahí se acaba tu rol y sigamos viendo la comedia básicamente de Sisu y de Raya, que está bastante bien, así que tampoco me quejaré tanto, pero lo que es villano también muy poco desarrollado en esta película. En fin, otro punto que, o sea, solo para ir ya englobando la idea, pero un punto que, o para terminar con los puntos que no me terminaron de gustar tanto y que en realidad engloba más bien esta opinión, es que es una película de Disney y eso al final de cuentas, dado que tiene un mensaje que es súper claro que te quiere plasmar la película, llega a un punto que, sobre todo hacia el final, todos los giros se vuelven muy predecibles. ¿Por qué? Porque básicamente sabes lo que estás viendo, sabes que el mensaje se tiene que cumplir a toda costa y no esperas mayor sorpresa en lo que son los giros, y como he señalado, es una película que se vuelve muy predecible hacia el final. Y es algo que ya ha llegado a ese punto cuando ocurre toda la catástrofe en el último pueblo. En realidad ya no tenía mayor interés por seguirlo viendo, puesto que era totalmente predecible. Podría haber apostado dinero a qué ocurría posteriormente y con 100% de certeza hubiese acertado. ¿Por qué? Porque es una película formato Disney que tiene que cumplir un cierto canon o un cierto patrón. Al final de cuentas, aquí innovación no vamos a encontrar, pero eso no quita que no esté bien hecho. Al final de cuentas, sí, el mensaje, como he señalado desde el inicio de esta review, el mensaje queda bastante bien claro y bien planteado dentro de la película, pero que eso tenga como contraparte o como defecto, desde mi opinión, que se vuelva predecible, es una por otra al final de cuentas, y es un poco lo que, al menos para ir englobando, no me terminó de gustar de esta cinta. En fin, en resumidas cuentas, ¿es una buena película o no es una buena película? En mi opinión, sí, es una buena película. Funciona muy bien como película fresca que te entregue un mensaje renovado con personajes protagónicos que son bastante interesantes, uno que es un alivio cómico muy potente y un personaje protagónico como Raya que es bastante independiente, empoderada, feminista. Al final de cuentas puedes atacharle varias características positivas al respecto, así que desde ese punto de vista es una buena película. Por otro lado, es una fórmula tradicional, es un tanto predecible, no tenemos un gran antagonista ni villano y los personajes secundarios un poco que brillan por su ausencia, y si estuviesen allí bien, y si no están bien también, y la película funciona realmente de la misma manera. Dicho esto, para ir cerrando esta review, en el gatómetro a Raya y el último dragón simplemente le vamos a dar sus 3 gatitos de 5 porque me gustó bastante, o me reí sobre todo con los dos protagónicos, y ya he comentado extensamente cuáles fueron los puntos que no me terminaron de gustar y que al final de cuentas terminan bajándole la calificación a esta película. Ahora sí, para finalizar, recordate que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado allá te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.